Muy buenas, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un tema que seguramente nos habrá repercutido de alguna manera, que es el hecho de desde dónde hacemos las cosas. Muchas veces llevamos a cabo ciertos hábitos, una cierta rutina, eh, como puede ser entrenar, como puede ser relacionarnos con alguna persona, la alimentación, pero si de alguna manera nos genera una cierta inquietud, ¿no? Eh, Sentimos que es como un peso llevar esos hábitos, esas acciones, esas decisiones diarias, y que si de alguna forma te está generando ruido, eh, necesita ser observado. Entonces, hoy venía reflexionando un poco para hablar de esto y ver qué sale, porque una tendencia natural, vamos a decirlo, es si yo estoy yendo a entrenar desde la exigencia, ¿no? Y me pongo a observar que es una exigencia y no lo estoy disfrutando, no lo hago por salud o por el amor a cultivar un cuerpo que a mí me guste, sino desde el tengo que hacerlo porque si no lo hago, ¿quién soy? Tengo miedo de parar. Entonces ahí es cuando creamos una polarización, se llama, es estar en un extremo. La mente se posiciona en un extremo y que eso empieza a repercutir en el cuerpo, con cansancio, sin ganas, con otros estados de ánimo. Entonces cuando uno se pone a observar, porque le genera esa inquietud, desde dónde lo está haciendo, lo que está haciendo, eh, requiere de un periodo de observación, como bien decía. Y en muchos casos lo interesante quizás puede ser no hacerlo un día, ¿no? Salir del hábito y ver qué te dice la mente. A mí me ha pasado de exigirme con el entrenamiento de ir al gimnasio, trotar y hacer yoga. Las tres cosas en la semana. Y cuando me di cuenta de lo cansado que estaba mi cuerpo, eh, empecé a ver, empecé a ver que era una exigencia, que me estaba castigando si no lo hacía. Y eso tenía que ver desde dónde lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo porque le estaba poniendo el valor y la atención en lo que hacía en el entrenamiento y en el resultado que iba a obtener, y no en lo que soy. Estaba derivando mi valor intrínseco como ser a lo que hacía y a lo que iba a tener. Entonces, cuando decidimos hacer esta observación, yo creo que se puede hacer de dos modos. Quizás mi forma es un poco más brusca, ¿no? Porque me adentro en la observación de todo lo que hay ahí detrás, y si veo que, como me pasó, de estar entrenando muy fuerte durante bastante tiempo, desde la exigencia, hasta que llegó un punto donde no me podía levantar de la cama, estuve un par de meses parado, sin hacer nada, dando algunas caminatas nada más, pero observando qué me estaba pasando, de dónde venía toda esa exigencia y todas esas emociones y qué me estaba pasando adentro. Pero quizás una forma más amorosa y más periódica sería ir bajando el ritmo, ir escuchándonos un poco más, ir escuchando hasta dónde sí, hasta dónde lo disfruto, hasta dónde disfruto hacer ejercicio,
¿Lo hago porque tengo que hacerlo? ¿O lo hago porque me gusta, porque me brinda energía, porque me brinda satisfacción, porque tengo una mejor performance durante el día? ¿O si no lo hago me siento mal? Eso es muy interesante para observar, y lo quería traer porque no es necesario dejar de hacerlo, sino cambiar el enfoque. Pero cambiar el enfoque requiere primero aceptar desde dónde lo estábamos haciendo, que estábamos queriendo obtener si yo lo hacía desde la exigencia. Y muchas veces hacer esa observación es doloroso, porque hay muchas emociones ahí detrás. Simplemente observarlo, verlo, liberarlo y volver a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio donde lo hago con este enfoque amoroso, y no significa quedarme en una zona de confort, ¿no? Ni dejar de hacerlo como quizás hice yo, porque sería otro extremo, sino de ir encontrando hasta dónde puedo hoy. La energía suele ser bastante variable durante un día y para mí el punto óptimo de donde hacemos lo que hacemos y que sea beneficioso es de hasta donde ya a mí me quedó cómodo, ok, ir un cachito más, un cachito, nada más, y eso es suficiente. Desafío pero no me exijo. Hay una diferencia muy sutil ahí, y eso en todo, en todos los hábitos o rutinas o acciones diarias. Ahora hay un tema muy interesante cuando es con otras personas, ¿no? El desde dónde me relaciono, desde dónde me estoy relacionando con mi pareja, con mi relación, con mis vínculos, porque hay una carga emocional aún más amplia. Entonces, verlo, ya algo que te haga ruido, y detenerte a verlo, puede requerir también un espacio a solas de introspección para ver qué es lo que te está pasando, desde dónde estoy actuando, qué estoy queriendo obtener, ¿no?, de la otra persona. Y para mí está buenísimo plantearse qué pasa si lo que yo estoy necesitando no me lo da, cómo me siento. Entonces ahí tenés una pauta maravillosa, porque estoy sintiendo una falta en mi interior que se la exijo a la otra persona. Y si no la completa, muchas veces nos vamos. Pero no. Hoy también estoy aprendiendo que incluso al relacionarte, incluso al ver que podés haber tomado una decisión, una acción desde una herida, desde un apego, podés verlo, podés purificarlo y podés comunicarlo. Entonces, qué importante que es ahí la comunicación. Comunicación como un medio de vulnerabilidad, de honestidad, de tomé estas acciones, actué de esta forma, desde este lado, y decirlo, porque sentía carencia, porque sentía una necesidad interna, y perdonarse y volver a tomar una decisión. No es necesario quedarse con la culpa de nada, de lo que hayamos hecho en su debido momento, pero sí es importante tomar la responsabilidad de hoy volver a elegir de otra forma que sea más amorosa, principalmente para uno mismo. Y eso, por añadidura, repercute en el otro,
Porque cuando te sentís completo, cuando sentís que no tenés que exigirle a nada y permitís que a los demás sean como sean, vos también te sentís pleno, porque estás habilitado a ser quien sos, de la manera que sos, porque te amás, porque te sentís completo y desde esa completitud elegís compartirte. Pero muchas veces va a pasar, probablemente, de que no querramos entrar en lo que nos pasa internamente y lo exijamos afuera. Entonces es muy importante la observación en todo esto. Antes de tomar cualquier decisión, por más que veas que te estás relacionando desde un niño herido, por ejemplo, y lo puedes ver, y lo sentís, y lo puedes comunicar. Y desde el otro lado, si hay una perspectiva que acompañe y que quiera crecer también, probablemente sea muy beneficioso, no solo para vos, sino para el vínculo. Entonces, eso, observación, responsabilidad, cuidado, amabilidad, menos exigencia, tratarnos con amor, hablar con honestidad, mostrar la vulnerabilidad, porque todo esto que llevamos a cabo, todas estas acciones que nos terminan generando un ruido, son programaciones que provienen del pasado, de nuestra infancia, de creencias limitantes, de creencias sociales, y que sí, la responsabilidad es darnos cuenta que están en nuestro interior y que las compramos, les dijimos que sí, por eso nosotros nos liberamos de eso, no los demás. Pero sí entender de dónde vienen. Cuando vos empezás a comprender de dónde vienen, como que se te da una carga. Wow, venía de ahí. No es mío, pero sí es mío. No es mío, pero está en mi interior y yo puedo elegir liberarme de eso. Y por lo tanto, cuando lo observo, puedo tomar una nueva decisión. Puedo tomar una nueva decisión para relacionarme con el mundo, sea lo que sea que haga, de una forma más amorosa. Y esa siempre es nuestra libertad. Así que eso quería compartir hoy. Espero que te sirva esta reflexión, este enfoque para empezar a llevar una vida más amorosa, más en armonía.